Hola, hola, bienvenidos. Gracias por acompañarme y que Dios me los bendiga. Hoy voy a compartirles una salsa verde en molcajete y el marinado para una carne rachera para asar. Y aquí les dejo los ingredientes. Aquí tengo cebolla en rebanadas, tengo paprika, tengo sazonador que es ablandador con sal, tengo cebolla en polvo, ajo en polvo. Este sazonador es de hierbas rostizadas. Este frasco grande es de pimienta en polvo. Voy a utilizar media cerveza, media taza de jugo de limón, una taza de jugo de naranja, un cuarto de taza de aceite y cilantro picado. Es lo que voy a utilizar. Aquí está la rachera, la que voy a estar preparando y voy a estar marinando. En este molde agrego el jugo de naranja y el jugo de limón, el aceite. Voy a agregar también la mitad de la cerveza. Esto es porque es poca carne, pero entre más carne es, lleva más cantidades. Aquí les dejo un aproximado de los ingredientes que estoy utilizando y la voy a sazonar muy bien con todos los polvos que les indiqué. Y así voy a continuar hasta terminar de agregar todas las especias. No le voy a poner sal porque el sazonador contiene sal y no es necesario agregarle sal. Aquí le agrego el cilantro, ya mezclé muy bien los ingredientes. Le voy a agregar un poquito más de sazonador para que quede bien de sal. Aquí voy a acomodar la carne, la voy a acomodar muy bien, le voy a poner capas de cebolla. Esta es la cebolla que estaba en rebanadas, le voy a acomodar unas capas de cebolla. Y así voy a continuar poniendo las capas de la carne, capas de cebolla, hasta que termine. Miren, aquí ya terminé, le pongo la última cebolla. Así quedó la carne y la vamos a dejar marinar por un mínimo de 3 horas para que quede muy rica. Y después se lleva al asador y queda muy, muy rica. Bien, así estoy tratando de poner el juguito encima lo más que pueda, porque todo se queda el jugo abajo. Toda la carne está penetrada del jugo, pero voy a agregarle lo más que pueda encima. Así, miren. Y así está quedando nuestra carne. Para que quede muy rica, déjenla mínimo un tiempo de 3 horas reposando. Así está. En el molcajete voy a hacer la salsa, agregué cebolla, ajos, los voy a moler muy, muy bien. Aquí le agregué el cilantro, lo voy a moler muy bien. Tengo los chiles cocidos y tomates cocidos. Aquí voy a moler los chiles. Esta vez no los asé, los cocí en agua. Miren, aquí ya estoy casi terminando de moler los chiles. Le agrego sal y termino de molerlos muy, muy bien. Eso depende de cada quien. Puede quedar un poco martajada o bien repasada, como ustedes gusten. Aquí le voy agregando los tomates y ya casi está lista nuestra salsa. Miren, así quedó. El tomate está un poco agrio, le agregué poquito carbonato, la mezclo muy bien y así quedó nuestra salsa. Un poquito martajada, así nos gusta. Así va quedando la carne, miren, huele muy rico. Este sazón queda muy rico, se los recomiendo, espero lo preparen y me dejen en sus comentarios qué les pareció el sazón o el marinado. Espero les guste, los invito a que compartan, me den un like y se suscriban. Gracias por haber estado conmigo. Bendiciones. Adiós.